Ramón, ¿cuántos años llevas tú cortando verduras así? Muchos. Hombre, pues 35. 35. Sí. Ya no hay miedo al cuchillo ni a nada, ¿no? Nada. Por poner los deditos así, ya uno no se corta ni las uñas ni los dedos. Ya pasa el tiempo de cortarnos. Al principio sí que nos cortábamos siempre, ¿no? Cualquiera que empieza en la cocina iba siempre lleno de esparadrapo, pero ahora ya no. Ahora ya el que se corta es algo raro, ¿no? Sí, es. Tengo una duda sobre la judía verde, porque no sé hasta qué punto, así, una vez que la vas a pasar por aquí, es verdad, Sí. que he dicho yo la otra sartén, por esta, ¿se va a quedar blandita como cuando la cocemos para comerla de otra manera? Sí. Ya verás como no hay ningún problema. Las verduras todas, al ser el componente el mayor el agua, siempre se hacen. La que posiblemente sea, si la cortamos más gorda, será la zanahoria. Pero La zanahoria, que además siempre sin tenemos problema. problemas, ¿verdad? Cuando Sí. cocemos en casa zanahoria, ¿hay algún truco para que se cueza Tiempo. antes? Tiempo. tiempo. Es tiempo. Y el cariño que le damos a la cocina. Entonces Bueno, ya tenemos la verdura, le quedarán unos 2 minutos o por ahí. Vale. Bueno, como les decíamos antes en casa, para quien no ha estado atento antes o no nos ha visto, esta ensalada que vemos hoy aquí es un estreno. O sea, tenemos la gran suerte Aragón en Abierto de asistir a este estreno de esta ensalada. Y que, como decía antes Ramón, dentro de unos 15 días podrán degustar aquí los comensales. Sí, en 15 días que hacemos el cambio de carta ya se entrará Entrará. a hacer. ¿Vale? A ver, me da mi miedo que se vuelque así la sartén, ¿sabes? La veo y digo, ¡ay, Dios mío! Es un problema de. Ya está. Un Entonces, poquito de aceite. Esto es para marcar La vieira. la vieira. La vieira. Porque claro, cuando nosotros hemos estado con ustedes al principio, hemos ido adelantando alguna parte del plato y luego les contaremos que aquí no están los chipirones, ya les contaremos lo que hemos hecho con ellos. Vale, poquito a poco. de sal. Esto me recuerda un poco a los wok, Sí. ¿no? Que se hace mucho ahora, que parece que se hace mucha verdura, cortadita también en juliana, para acompañamiento también. Hombre, de hecho este es un plato que va con, que lo hacemos mucho aquí, con más verduras y después con ventresca de bonito y se vende muchísimo. Uy, con ventresca, qué riquísimo, por favor. Vale, vamos esperando que caliente un poquito el aceite, que además lo del aceite caliente en cocina es primordial, ¿verdad? Y a veces se nos olvida. Nos pasa a todos. El aceite siempre tiene que estar caliente, ¿no? O sea, no quemándose, pero Es que las cocineras inexpertas, yo te cuento por experiencia, lo que nos pasa es que nos da miedo, Ramón, que nos salte la comida, nos da un poco de miedo, la verdad. hombre, si te da de saltar, te salta. Bueno, que esto no me soluciona nada. No, yo el quemazo más fuerte que me da mi vida me lo di haciendo 2 huevos fritos. Ya, ¿ves? Por eso algunas, aunque tenemos ya muchos años, no sabemos hacer huevos fritos, porque nos da miedo eso. Yo evidentemente... Tortillas y guisos lo que quieran, pero huevos fritos... No. A ver, y echamos las vieiras. Sí, Dejamos un poquito, bueno, enseñamos un poquito las vieiras a cámara, porque hace poco también lo comentamos otro día, que hicimos otra receta, pero por si no se acuerdan. Estas son las vieiras. Y ustedes dirán, ¿y la concha? La concha es la que llevan los peregrinos que van a Santiago de Compostela, la concha del apóstol Santiago que llevaba aquí colgada, ¿verdad? Sí. Así es un poquito más fácil reconocible. Y echamos ya esa vieira. Yo me echo hacia atrás. Claro, es que a mí me da miedo, en serio. Entonces lo que hacemos, si está el aceite fuerte, después podemos ir manejándolo. Es que marque, que quede el color bonito. Si lo echáramos en aceite frío quedaría un color... Vamos, si te parece, a empezar a montar el plato, Vale. mientras se marcan estas vieiras. A ver, Los espaguetis. los espaguetis que los hemos dejado ahí. Es un poquito la base de este plato. Y así rápidamente vemos un poquito cómo quedaría. Los ponemos con estas cosas que a mí me maravillan, la verdad. Sí, súper cómodo, ¿no? Porque te da mucho juego a la hora de hacer montaje. Vale, ¿qué más le ponemos? Le ponemos las verduras, que las tenemos ahí. Perfecto. Y aquí nuestra mano inocente nos pasa también los chipirones. Iba a decir yo no sé por qué los langostinos. Se me va a veces la cabeza entre tanto pescado y marisco. Vale, las vieiras que solo las marcamos, ¿verdad? Sí. Vale. Marcadas. Lo dejo esto aquí y ahora me dices cuando te lo paso. Vale. Listo. ¿Qué echaríamos ahora? Ahora ya pondríamos la vieira. ¿Vale? Así. Perfecto. ¿Y qué más? Ya haríamos un momento la vinagreta. Muy rápido te voy a pedir que la hagas. Y ya para los comensales que vengan aquí, como hemos dicho, dentro de 15 días, os prometo que Ramón se tomará más tiempo. Lo que pasa es que estas cosas a veces en la tele os pedimos mucha premura, pero bueno, yo sé que en casa nos disculpan. A ver, un poquito de sal. Lo removemos un poquito. Esto tiene una pinta excelente, ¿eh?
¿Te vas a olvidar, Ramón, de los chipirones o...? Digo, no sé. Ha parecido una pregunta un poco impertinente, pero es que veía ahí que los llevaba en la mano, digo, no sé si los va a querer usar. Bueno, pues ya está aquí, esa es la imagen de esta estupenda ensalada de verano. Bueno, pues para evitar el calor, la verdad que vienen muy bien estas ensaladas frescas. Gracias, Jennifer. Y si en la cocina cogemos un poquito de calor, ¿qué les parece si terminamos con otro chapuzón esta tarde? En este caso, en esta piscina de Movera, a la que ya ha llegado Antonio. Hola, Antonio, de nuevo. Hola de nuevo, Alba. Fíjate tú el ambiente que tenemos aquí en Movera esta tarde. Y es que, claro, con el calor que hemos pasado, pues fíjate estos pequeñines, las ganas que tienen de refrescarse. Vamos a ver si los silenciamos un poco, porque es que, ¿sabes qué pasa, Alba? Que los tenemos revolucionaditos. Revolucionaditos. Sí, el colegio y... Claro, y fíjate cómo están, pues están disfrutando de las vacaciones, ellos que pueden, claro, nosotros ya las cogeremos, Alba, tranquila. Los tenemos revolucionados, te voy a decir por qué, ¿eh? Porque esta tarde aquí en la piscina de Movera vamos a hacer una elección muy especial, un concurso muy especial, no sé si te lo imaginas. Ay, pues no lo sé, no sé si será ver al bañador que más te guste, no lo sé, por decirte algo. Esta tarde, Aragón TV celebra en directo la elección de Miss y Mister Movera Verano 2011. ¿Qué te parece? Pues mucho mejor que lo que te decía yo. Vamos allá con los candidatos porque tenemos muy poquito tiempo y tenemos que presentarlos a todos. No hemos tenido mucho poder de convocatoria, pero bueno, bienvenidos los que estamos. Bueno, chicos o chicas, ¿por qué quieres que empecemos? Por los chicos, venga. Por los chicos. Muy bien, pues ala, el primero, Juan. Pasa para adelante unos pasitos y que te veamos. Juan luce un bañador rosa de última tendencia, con brazos tatuados, también muy a la última, y gafas de piscina. El pelo totalmente rapado para pasar fresquito a lo largo del verano. Luce un cuerpo que lleva currándose este chico, en la pasarela. A lo largo de todo el invierno. Ha saludado además al jurado, que ahora dentro de unos minutos lo presentaremos. Muy bien, un aplauso para Juan, un aplauso. Muy bien, lo ha hecho muy bien. Nuestro siguiente candidato, Marco, pasa hacia adelante. Este año, como puedes comprobar, Alba, los bañadores rosa marcan tendencia. La barba también, importante, yo la llevo. Hombre, es que aquí vamos marcando tendencia. Y más cortitos de lo habitual. Lleva un cuerpo un poco enrojecido debido al fuerte sol que pega aquí en Movera. Bueno, un aplauso para Marcos. Venga, un aplauso. Vamos a las chicas, rápidamente. Ana lleva un bikini floreado con un pañuelo a juego, y además, todo esto lo estoy improvisando, Alba, y además lleva un tatuaje maravilloso. Sí, que vemos que están de moda. El amor, en latín, el amor es la esencia de la vida. Un aplauso para Ana, venga, señores. Y la última candidata, Ana, también luce un gran pareo blanco y negro a juego con su bikini, gafas de sol y diadema rosa. Otro aplauso también para Ana, señores. Y os voy a presentar rápidamente, ya que tenemos aquí al jurado formado por Purificación y por Nuria, ¿verdad? Son madre e hija y ellas van a ser las que decidan quiénes son los ganadores de este concurso de Miss y Mister Movera Verano 2011. A ver, están deliberando rápidamente, por favor. Necesito unos nombres porque nos quedamos sin tiempo. La chica joven, a ver, venga, a ver, se les acabó el tiempo. Purificación, díganos quiénes son los ganadores de esta edición. La joven. La joven de... Y el de las... La joven y el de las gafas. ¡Ay, el de las gafas! Juan y Ana, ganadores de Miss y Mister Movera Verano 2011. Un fuerte aplauso desde aquí, desde Movera. Despedimos este gran concurso hasta el año que viene. Pues enhorabuena, fíjense, con beso de película, estos improvisados Miss y Mister Movera. Gracias, Antonio, por este espectáculo. Y con ellos nos despedimos, volveremos mañana con muchas más historias. No nos fallen, hasta entonces.